La historia de Samuel está llena de milagros, desafíos y giros sorprendentes. La vida de Samuel comienza con una oración desesperada y se convierte en un viaje extraordinario. Fue el niño que escuchó la voz de Dios, el profeta que enfrentó a reyes y el hombre elegido para guiar a una nación en tiempos de crisis. Sigue esta fascinante historia llena de sorpresas. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo. La historia de Samuel comienza incluso antes de su nacimiento, con su madre, Ana, enfrentándose al profundo dolor de la infertilidad. Ana vivía con un peso enorme en el corazón. Si bien todas las demás mujeres de su aldea pudieron tener hijos, ella sintió el silencio desgarrador de su infertilidad. Su esposo, Elcana, la amaba profundamente, pero eso no alivió el dolor que llevaba. Para empeorar las cosas, Penina, la otra esposa de Elcana, se burló cruelmente de Ana y exhibió a sus hijos como trofeos. Era demasiado para soportar. Una vez, durante un viaje al templo de Saílo, Ana no pudo contener más las lágrimas. Mientras todos a su alrededor celebraban, ella corrió a un rincón tranquilo y comenzó a orar con toda la desesperación que tenía en su corazón. Sus palabras no fueron en voz alta, pero sus labios se movieron en un susurro silencioso. Ella hizo un voto audaz: Señor de los ejércitos, si miras la aflicción de tu siervo y me das un hijo, te lo dedicaré todos los días de su vida. El sacerdote Eli, al observar a Ana orar tan intensamente, la confundió con una borracha. Pero cuando ella le explicó el motivo de su angustia, Eli se dio cuenta de su sinceridad y le dijo: Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Algo cambió ese día. Ana regresó a casa con fe renovada, y pronto ocurrió el milagro. Ella quedó embarazada y dio a luz un niño, al que llamó Samuel, diciendo: porque se lo pedía el Señor. El corazón de Ana se hundía cada vez que miraba a Samuel, tan pequeño e inocente, jugando a su alrededor. Sabía que el momento de cumplir su promesa estaba cerca. Después de orar tanto por ese hijo, ahora llegó a tiempo de devolvérselo al Señor. La decisión fue difícil, pero Ana estaba decidida. Desde el principio supo que el niño no era solo suyo, sino de Dios. Tan pronto como Samuel fue destetado, Ana y Elcana se prepararon para el largo viaje a Silo. Llevaron consigo ofrendas y sacrificios, pero nada era más precioso que el niño que Ana tenía en sus brazos. Lo observó dormir, sabiendo que esta podría ser una de las últimas veces que lo tendría tan cerca. Al llegar al templo, Ana se encontró con el sacerdote Eli. Con el corazón apesadumbrado y al mismo tiempo lleno de paz, dijo: Señor mío, soy la mujer que estaba aquí orando al Señor. Ordene esto, niño. Y el Señor concedió mi pedido. Ahora lo encomiendo al Señor todos los días de su vida. Con lágrimas contenidas, Ana entregó Samuel a Eli, confiando en que sería bien atendido y guiado en el servicio del Señor. Sabía que Samuel estaba en buenas manos, pero la sensación de vacío que la dejó cuando vio al chico alejarse era algo que no podía ignorar. Y así, Samuel comenzó a vivir en el templo, aún tan joven, bajo la guía de Eli. Cada día crecía y aprendía, mientras los planes de Dios comenzaban a desarrollarse lentamente. Pasó el tiempo y Samuel creció en Siloé y aprendió todo sobre el servicio del templo. El niño era obediente y dedicado, pero también curioso. Las noches eran silenciosas, lo que le hacía preguntarse si Dios realmente lo veía allí, tan pequeño entre tantos grandes hombres. Eli, el sacerdote, estaba envejeciendo, y sus hijos, Ofni y Feins, estaban causando muchos problemas, deshonrando el templo y a Dios. Pero Samuel, aún siendo tan joven, permaneció puro de corazón. Una noche, mientras dormía cerca del arca de Dios, Samuel fue despertado por una voz. Escuchó claramente que alguien llamaba. Samuel inmediatamente se levantó y corrió hacia Eli, creyendo que el sacerdote necesitaba algo. Aquí estoy. ¿Me llamaste?, dijo, todavía un poco sonoliento. Pero Eli, confundido, respondió que no había llamado al niño y lo volvió a mandar a dormir. Samuel obedeció, pero pronto la voz volvió a llamarlo: Samuel. Una vez más corrió hacia Eli, seguro de que ya no había ningún error. Pero el anciano sacerdote, nuevamente, negó haber llamado. Algo extraño estaba pasando, pero ni Samuel ni yo sabían lo que era. Entonces, por tercera vez, la voz lo llamó: Samuel. Y una vez más el niño se levantó y fue hacia Eli. Fue entonces cuando Eli se dio cuenta.
Esa no fue una vocación cualquiera. Era Dios hablándole directamente al niño. Eli, con los ojos cansados, miró a Samuel y le dijo, vuelve y acuéstate. Si vuelves a oír la voz, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Con el corazón acelerado, Samuel regresó a su asiento, tratando de procesar lo que Eli había dicho. Y cuando la voz lo llamó nuevamente, Samuel finalmente respondió. Esa noche, Samuel escuchó la voz del Señor por primera vez. Dios le habló, pero el mensaje no fue fácil. El Señor reveló algo terrible. El fin de la casa de Eli. Le dijo a Samuel que el pecado de Ofni y Finees, los hijos de Eli, no sería perdonado, y que el juicio estaba decidido. Ellos deshonrado el templo, tomaron lo que no les pertenecía y abusaron de su posición, y Eli, aun sabiendo todo, no los detuvo. Ahora vendría la sentencia. El niño Samuel estaba aterrorizado. ¿Cómo podía, siendo tan joven, transmitir un mensaje tan duro? A la mañana siguiente trató de actuar con normalidad, pero sabía que Eli le preguntaría sobre lo que Dios había dicho. Y eso es exactamente lo que pasó. Eli, con sus ojos cansados y sabios, llamó a Samuel. Hijo mío, ¿qué hizo el Señor? Te lo dije. No me ocultes nada. Samuel dudó por un momento. No quería lastimar al viejo sacerdote, pero sabía que no podía ocultar la verdad. Luego, con gran pesar, contó todo lo que Dios había dicho. Eli escuchó en silencio y, aunque el mensaje era duro, simplemente asintió y dijo, Él es el Señor. Que haga lo que bien le parezca. Desde aquel día todos en Israel supieron que Samuel era un profeta del Señor. Era joven, pero Dios estaba con él. Ninguna de sus palabras cayó al suelo, y todo lo que dijo se hizo realidad. Samuel era ahora el portavoz de Dios ante el pueblo, y su importancia crecía cada día. Con el paso del tiempo, la voz de Samuel se hizo cada vez más respetada en todo Israel. El niño que su madre había llevado al templo era ahora un hombre reconocido como profeta, el primero desde los días de Moisés. Toda la nación sabía que cuando Samuel hablaba, era como si Dios mismo estuviera hablando sus palabras. Ninguna profecía dada por él falló, y todos esperaban atentamente lo que saldría de sus labios. Los años trajeron tiempos difíciles para Israel. El pueblo sufrió constantes ataques de los filisteos, enemigos poderosos que los oprimieron y saquearon sus tierras. En medio de este caos, los israelitas clamaron pidiendo ayuda. Necesitaban un líder fuerte, alguien que los guiara y les diera esperanza. Y fue a Samuel a quien todos miraron, buscando orientación y respuestas. Sabía que Dios no había abandonado a Israel, pero también comprendió que el corazón del pueblo estaba lejos del Señor. Necesitaban más que protección de sus enemigos. Necesitaban arrepentimiento. Mientras Samuel guiaba espiritualmente a Israel, el destino de la casa de Eli tomó su curso oscuro, Ofni y Finees, continuando en sus pecados. Provocaron la ira de Dios. La guerra con los filisteos se intensificó y, en una batalla desesperada, los hijos de Eli tomaron el arca del pacto, creyendo que los protegería, pero ignorando que la presencia de Dios no podía ser manipulada. El desastre llegó de forma cruel. Israel perdió la batalla y el arca fue capturada. Ofni y Finees murieron en el campo de batalla, y cuando la noticia llegó a Eli, el anciano sacerdote se cayó de su silla y también murió. La casa de Eli, como Dios le había revelado a Samuel, llegó a su fin. Después de la caída de la casa de Eli y la derrota ante los filisteos, Israel quedó sin rumbo. El pueblo estaba desesperado, sin un líder claro y con el arca del pacto perdida en manos del enemigo. El sentimiento de abandono espiritual era pesado. Durante este tiempo oscuro, Samuel asumió el papel de juez de la nación. No era un guerrero como algunos de los jueces que habían dirigido a Israel antes, pero su autoridad provenía directamente de Dios. Samuel sabía que la raíz del problema de Israel no estaba solo en sus derrotas militares, sino en el alejamiento del pueblo de Dios. Los israelitas se habían dejado por la idolatría. Adoraban a dioses extranjeros y descuidaban al único Señor verdadero. Samuel, con valentía, comenzó a llamar al pueblo al arrepentimiento, diciendo que, si querían la ayuda de Dios, necesitaban abandonar sus ídolos y regresar con un corazón sincero. Convocó a todo Israel a reunirse en Mizpa, donde clamarían al Señor en nombre de la nación. El pueblo, al escuchar la voz de Samuel, comenzó a arrepentirse verdaderamente. Confesaron sus pecados y destruyeron sus ídolos, volviéndose a Dios con lágrimas y promesas de fidelidad.
Samuel ofreció un sacrificio en nombre de Israel y oró fervientemente al Señor. En este momento de renovación espiritual, los filisteos, al enterarse de que los israelitas estaban reunidos, vieron una oportunidad para atacar. Mientras el pueblo se preparaba para afrontar otra batalla más, los corazones de muchos temblaron de miedo. Pero Samuel sabía que algo estaba por suceder. Continuó orando al Señor, confiando en que Dios no dejaría solo a su pueblo. Mientras Samuel oraba, sucedió algo extraordinario. Justo cuando los filisteos se preparaban para atacar, el Señor lanzó un fuerte trueno sobre ellos. Los enemigos, confundidos y aterrorizados, no pudieron organizar su ataque. El sonido fue tan aterrador que los filisteos huyeron en desorden, e Israel, lleno de renovado coraje, los persiguió y los derrotó. Fue una victoria milagrosa, y el pueblo supo que no había sido por sus propias fuerzas, sino por la mano de Dios. Samuel, en agradecimiento, erigió una piedra en el lugar y la llamó Ebenezer, que significa hasta ahora el Señor nos ha ayudado. A pesar de esta victoria, los años siguientes trajeron nuevos desafíos. La gente empezó a inquietarse nuevamente. Miraron a las naciones vecinas, y vieron que todas tenían reyes. Pensaban que bajo un monarca había seguridad y estabilidad. Israel, por otra parte, todavía dependía de jueces y profetas, lo que provocaba inseguridad en el corazón del pueblo. Ellos no buscaron depender más directamente de Dios. Querían un rey de carne y hueso, alguien a quien pudieran ver y seguir. Samuel quedó profundamente perturbado por esta pregunta. Sabía que el deseo del pueblo de tener un rey era en realidad una señal de que estaban rechazando el gobierno de Dios sobre ellos. Aún así, Samuel acudió al Señor en oración. Dios le dijo, concede su petición, pero advierte al pueblo sobre lo que significa tener un rey. Entonces Samuel reunió al pueblo y, con gran pesar, les explicó todo lo que haría un rey. Llevaría a sus hijos a pelear en sus guerras, a sus hijas para servirle, sus campos y viñedos para sostener su corte. Incluso después de que Samuel advirtió al pueblo sobre las consecuencias de tener un rey, no retrocedieron. La respuesta fue siempre la misma: queremos ser como otras naciones. Queremos un rey que nos gobierne y nos guíe en nuestras batallas. Samuel, con gran pesar, aceptó la voluntad del pueblo y nuevamente buscó la guía de Dios. El Señor le dijo que el elegido sería Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, alto, fuerte y con apariencia de líder. Saúl, sin embargo, no esperaba esto. Vivió una vida sencilla, ocupándose de los asuntos de su familia. Cuando salió a buscar los asnos perdidos de su padre, nunca hubiera imaginado que este viaje lo llevaría a encontrar el destino que Dios le había marcado. Mientras buscaba a los animales, acabó encontrándose con Samuel, quien ya sabía que Saúl era el hombre que Dios había elegido. Samuel recibió a Saúl con respeto, invitándolo a un banquete y diciéndole que ya habían encontrado las asnas. Sin embargo, algo mucho más grande estaba sucediendo. Al día siguiente, Samuel, con solemne calma, ungió a Saúl como primer rey de Israel. Con un vaso de aceite lo derramó sobre la cabeza de Saúl y declaró: «El Señor te ha ungido para gobernar sobre su pueblo». Saúl quedó atónito por todo esto. ¿Cómo podría alguien tan corriente como él ser rey? Samuel le dio señales de confirmación, para que supiera que Dios efectivamente lo había elegido. Saúl comenzó a comprender que su papel apenas comenzaba y que tendría que demostrar su valía ante Dios y el pueblo. Al principio, el reinado de Saúl parecía prometedor. Dirigió al pueblo con valentía y ganó algunas batallas importantes contra los enemigos de Israel. El pueblo empezó a ver en él al rey que tanto deseaban, alguien capaz de traer victorias y seguridad. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, el corazón de Saúl comenzó a alejarse de lo que lo había hecho especial ante los ojos de Dios, su humildad y obediencia. El primer gran fracaso de Saúl se produjo durante una batalla contra los filisteos. Samuel había ordenado a Saúl que lo esperara antes de ofrecer un sacrificio al Señor, pero, impaciente y al ver que su ejército comenzaba a dispersarse, Saúl tomó la decisión de actuar por su cuenta. Ofreció el sacrificio sin esperar a Samuel. Cuando finalmente llegó el profeta, quedó claro que Saúl había cometido un grave error. Samuel, con voz firme, le dijo: «Actuaste como un tonto». Si hubiera obedecido, Dios habría establecido su reino para siempre, pero ahora su reino no durará. Esta fue la primera señal de que el reinado de Saúl estaba en peligro. Pero el rey no aprendió de esta lección.
Más tarde, en una misión contra los amalecitas, Saúl desobedeció una orden directa de Dios. En lugar de destruirlo todo, como el Señor había ordenado, perdonó a lo mejor del rebaño y al rey enemigo. Cuando Samuel lo confrontó nuevamente, Saúl trató de justificarse diciendo que había perdonado a los animales para ofrecer sacrificios al Señor. Pero Samuel, decepcionado y lleno de dolor, dijo, «Mejor es la obediencia que el sacrificio». Fue allí donde Dios rechazó a Saúl como rey. Después del rechazo de Saúl, Samuel volvió a sentir el peso de su responsabilidad como profeta de Dios. Se lamentó profundamente por Saúl, el hombre a quien había ungido como rey. Sin embargo, Dios dejó claro que era hora de seguir adelante. «Hasta cuando lloraréis a Saúl, llena tu bocina con aceite y listo. Os enviaré a Isaí de Belén, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea rey». Samuel tenía miedo, porque sabía que si Saúl se enteraba de su misión, podría intentar matarlo. Pero confió en Dios y se dirigió hacia Belén. Al llegar, los ancianos de la ciudad se pusieron nerviosos, sin saber el motivo de la visita del profeta. Samuel los tranquilizó y llamó a Jesé y a sus hijos a un sacrificio. Mientras los hijos de Isaí desfilaban ante Samuel, el profeta quedó impresionado por la aparición de Mayor Eliab. Era alto, fuerte, y parecía el típico rey que cualquier nación querría. Pero Dios habló claramente al corazón de Samuel. «No considere su apariencia ni su estatura, porque lo he rechazado. El Señor no ve como ve el hombre. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón». Uno por uno, los hijos de Isaí pasaron ante Samuel y Dios los rechazó a todos. Confundido, Samuel preguntó, «¿Son todos estos tus hijos?» Jesé, casi sin pensar, mencionó al menor, que estaba en el campo cuidando las ovejas. Su nombre era David. Samuel pidió llamarlo, y cuando llegó David, el Señor inmediatamente le habló a Samuel, «Levántate y úngelo. Este es el elegido». Frente a todos, Samuel ungió al joven David, el pastor de ovejas, como el próximo rey de Israel. Después de la unción de David, la vida en Israel dio un giro inesperado. El joven pastor regresó con sus ovejas como si nada hubiera cambiado. Pero Samuel sabía que el destino de David estaba decidido, aunque la unción fue secreta. El Espíritu del Señor ahora estaba sobre David de una manera especial, mientras que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. El rey, una vez fuerte y decidido, comenzó a sufrir ataques de desesperación y tormento. Saúl no entendía lo que le estaba pasando, y su corte pronto se dio cuenta de que necesitaba alivio. Le sugirieron que alguien tocara el arpa para calmar su espíritu agitado, y fue entonces cuando David entró nuevamente en la historia. Conocido por su habilidad musical, David fue llamado al palacio para tocar ante Saúl. Cada vez que las manos de David rasgó el arpa, la inquietud del rey desapareció y encontró una paz temporal. Lo que Saúl no sabía era que el joven que ahora calmaba su alma atormentada algún día sería su sucesor. La relación entre Saúl y David comenzó cordialmente, y el rey incluso se encariñó con él. Pero, a medida que pasó el tiempo, las hazañas de David empezaron a llamar la atención. La victoria de David sobre el gigante Goliat marcó el comienzo de su fama. El pueblo cantó, «Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles». Estas palabras resonaron en los oídos de Saúl, plantando la semilla de la envidia y el miedo. Pasó el tiempo, y Samuel, ya anciano, vio con sus propios ojos cómo el reinado de Saúl se desintegraba. La relación entre Saúl y David se volvió cada vez más amarga. Saúl, consumido por la envidia y el miedo, hizo todo lo posible para intentar matar a David, creyendo que podía detener el plan de Dios. Sin embargo, incluso con Saúl persiguiéndolo, David nunca levantó su mano contra el rey. Respetaba la posición de Saúl como ungido de Dios y esperó pacientemente el momento adecuado para asumir el trono que le había prometido. Mientras tanto, Samuel se retiró de la vida pública. El profeta que había guiado a Israel durante tantos años y ungido a 2 reyes ya no aparecía con tanta frecuencia en escena, pero todavía se sentía su presencia espiritual. Todos sabían que Samuel era el profeta de Dios, y siempre se recordaba su sabiduría. Samuel había vivido lo suficiente para ver a Israel pasar de una confederación de tribus bajo jueces a un reino unificado bajo un rey, pero también había sido testigo de la caída de aquel que él mismo había ungido. Finalmente llegó el momento de su partida. Samuel murió en Ramá, su ciudad natal, y todo Israel lamentó su muerte.
Su legado, sin embargo, permaneció. Él fue el profeta que escuchó la voz de Dios cuando era niño, el hombre que reprendió a los reyes y guió a una nación a volver a la obediencia al Señor. Incluso después de su muerte, los acontecimientos que él había iniciado continuaron moldeando el futuro de Israel. David, a quien había ungido en secreto, todavía estaba prófugo, pero se acercaba su tiempo de reinar. La vida de Samuel es un testimonio de fe, obediencia y valentía en medio de tiempos difíciles. Desde el principio fue elegido por Dios para una misión singular. Nacido en respuesta a una oración desesperada, Samuel creció sabiendo que su vida le pertenecía al Señor. Y así vivió, siempre atento a la voz de Dios, dispuesto a escuchar y obedecer, incluso cuando el mensaje era duro o incomprendido por el pueblo. Una de las grandes lecciones que podemos aprender de su historia es la importancia de la fidelidad a Dios. Samuel no buscó lo que era más fácil o más popular. Dijo la verdad, incluso cuando esto lo puso en situaciones difíciles, como confrontar a Saúl o anunciar el fin de la casa de Eli. Su vida nos recuerda que el llamado de Dios puede requerir sacrificio, pero la obediencia trae consigo la bendición de saber que nosotros están cumpliendo el propósito divino. Otro aspecto sorprendente de la vida de Samuel es su humildad. Desempeñó papeles extremadamente importantes, profeta, juez y consejero de reyes, pero nunca se dejó corromper por el poder. Siempre actuó como siervo de Dios, poniendo la voluntad del Señor por encima de sus propios deseos. Aun cuando el pueblo rechazó el gobierno de Dios pidiendo un rey, Samuel permaneció fiel a su misión, sin resentimientos, simplemente cumpliendo lo que Dios le decía. Al final, la vida de Samuel nos enseña que, independientemente de las circunstancias, lo más importante es permanecer fieles a lo que Dios nos llama a hacer. Su legado abarcó generaciones, influyó en reyes y dio forma a la nación de Israel, y así aprendemos que, cuando confiamos en Dios, incluso las mayores dificultades pueden convertirse en grandes propósitos. Si te gustó la historia de Samuel y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.